en verdad que... Caos, desesperación, gritos y frustración marcan la despedida de Daddy Yankee en los escenarios en Chile. Se siente el descontento entre los asistentes y quienes con su entrada comprada no lograron ingresar al show por el que pagaron. Hoy conoceremos el otro lado de la historia, el de los guardias de seguridad. Una turba arrasó con todo, Carabineros no pudo controlar nada, entonces tengo un amigo que está adentro y dice que es imposible estar adentro. Las imágenes y los hechos son claros. Quienes debían velar por la seguridad y el orden en el show del Big Boss se vieron sobrepasados por la multitud y por aquellos que sin haber pagado por el show querían disfrutar al ritmo de la gasolina a toda costa. Estampida que por suerte no pasó a mayores, pero que puso en tensión también a los guardias que trabajan en el evento. Antecedentes de hechos similares hay varios. La historia ha llegado a ser muy oscura. Esta mañana se realizó la reconstitución de escena de aquella tocata punk realizada por la banda británica Doom. Una jornada que terminó con 5 jóvenes fallecidos. Riesgo al que están expuestos los guardias de eventos masivos, pero no se trata de la única amenaza para estos trabajadores. Gritos, golpes, risas y celebración de una multitud mientras atacaban a un guardia del supermercado Líder ubicado en Alameda con General Velázquez, quien tras una brutal patada en su rostro quedó herido y semiconsciente el pasado miércoles. Y me daba pena porque yo siempre los veo que ellos salen persiguiendo a la gente que está ahí robando y tienen que salir a defender las cosas y por eso los golpean. Pero este no es un caso aislado. Muy por el contrario, se trata de la punta del iceberg, en donde la principal interrogante es: ¿a qué están expuestos los guardias de seguridad? Quizás por 2 pedazos de carne al trío de supuestos mecheros los debieron haber dejado ir, no exponerse, pero hacían su trabajo. No se les ocurrió que al primer empujón el menor de 16 años iba a sacar un cuchillo y comenzaría a amenazarlos. De ahí el descontrol, puñaladas de un lado, palos del otro. Era tanta la desesperación que hasta le tiraron un carro de supermercado. Estas brutales puñaladas daban cuenta de un hecho policial que dejó horrorizados a los clientes de un supermercado Ganga en Concepción. Todo habría partido aquí. Un hombre en estado de ebriedad no quiso cumplir con el uso de la mascarilla al ingreso del local. Es un sentir general que probablemente ningún guardia podría negar. El riesgo de ser agredido está a la vuelta de la esquina. Así lo describe a quien llamaremos Jorge. Actualmente es encargado de seguridad de un supermercado, pero fue guardia durante 15 años. Una experiencia que dice no quisiera repetir. Sí, pues ha cambiado mucho. Yo creo que en los últimos 5 años ha cambiado demasiado. Antes entraba un mechero, lo pillábamos, se manda detenido. O entregar los productos a la buena. Ahora no, hay peleas, discusiones, no, el enfrentamiento viene al tiro. El temor es claro, los motivos también. Me han apuntado en pistola, me han puesto cuchillo en el estómago y aguantar no. Y por eso mismo no hay chilenos trabajando en esto porque no están como desfavorecidos por la ley, más que nada. Llamaremos Patricio a nuestro segundo entrevistado. Es extranjero y trabaja de guardia hace poco más de 2 años. Hoy dice que no aguanta más. Las amenazas de muerte son una constante. El malestar psicológico también. Cuenta que solo hace poco fue detenido junto a sus colegas solo por el hecho de defenderse de las agresiones de los denominados mecheros. Cuando llegamos a la puerta tuvimos un enfrentamiento con ellos porque se iban a robar unos artículos de adentro. Ellos se vinieron a empujarlo a uno y todo. Ya nos agarramos con ellos y mi compañero le golpeó un ojo a uno de ellos y llegaron los carabineros y llegaron detenidos. El que habíamos golpeado puso la denuncia primero que nosotros en contra de nosotros. Y era un mechero frecuente, ya lo habíamos visto como 2 veces acá en el local. Y a él lo liberaron y a nosotros nos tuvieron detenidos en el calabozo hasta el otro día. Ahí van a quedar detenidos los dos porque van a configurar 2 tipos de situaciones. Una es una agresión mutua o finalmente una riña, porque a veces participan más de 2 y se configura una riña. Por eso es que es complejo para el guardia en algún minuto e incluso para las personas en general poder hacer una detención ciudadana. ¿Qué preparación tienen los guardias? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir a la hora de postular este cargo?
Vamos a hacer el ejercicio de buscar ofertas laborales para el área de la seguridad en retail, en supermercado. Acá, por ejemplo, vemos una de ellas en donde se ofrece una renta de 500.000 pesos. ¿Y cuáles son los requisitos para postular? Hay que cumplir con tener el curso del OS10, tener la enseñanza media completa, tener un manejo computacional básico y experiencia en el rubro de al menos un año. Esa es una de las ofertas laborales que hemos encontrado. Hay muchas. Quiero saber qué papeles tengo que llevar para poder postular a trabajar con ustedes como guardia de seguridad. ¿Tu certificado S10? ¿Ya? ¿Certificado antecedente? Perfecto. ¿Fotocopia de cédula de identidad? Sí, lo que pasa, yo estoy terminando el curso del OS10. Usted tiene que presentar el certificado que está haciendo el curso, el certificado de inscripción. Apenas termina el curso, se produce la vacante, lo llaman y le dan la posibilidad de trabajo. Los requisitos, como vimos, son pocos. La oferta laboral, en tanto, es amplia. La siguiente pregunta es, ¿debieran sumarse requisitos, capacitaciones o facultades a quienes trabajan como guardias? ¿Qué debe cambiar para que este trabajo se vuelva más seguro? De partida, hoy día el guardia se enfrenta a una realidad delictual que no tenía hace 5 e incluso 10 años atrás, que es una violencia bastante desatada, delincuencia muy violenta, delincuencia con armas de fuego. La ley de control de armas le prohíbe el porte de armas a cualquier persona en nuestro país y en ellos están inclusive los guardias. Salgamos y locales retail que no permiten el bastón retráctil, o la esposa tampoco dejan. Y uno de repente llega un mechero y lo va a pararlo y sale con una cuchilla, uno patrón. Estrés, temor y una constante tensión es lo que sienten los guardias de seguridad. Las agresiones, incluso con armas, los insultos, las avalanchas humanas y las amenazas de muerte se han vuelto lamentablemente en algo común dentro de sus jornadas. La necesidad es clara, buscar soluciones para devolverles la tranquilidad a estos trabajadores que más que guardias son hermanos, esposos, hijos o a veces padres de familia que solo quieren terminar su jornada y llegar sanos y salvos a sus casas. Mientras que esté dentro del local no me da miedo. El temor más grande es en horas de salida, cuando salgo hacia mi casa, que no me van a estar esperando porque pues todo el tiempo vivo amenazado. Te voy a esperar afuera, te voy a cuchillar. Empieza el forcejeo, que el manotazo, que el garabato. Hay guardias que no resisten, no aguantan un garabato y se agreden. Llega Carabinero y van los dos detenidos. Y el guardia después se pasa contra detención, pasa al calabozo y el robo pasa a segundo plano. Y por eso yo también lo he visto y ahora adentro uno se hace vista gorda, puede decirse de repente, para evitar problemas. Y no debería ser así, hay una crisis de gente que no quiere trabajar de guardia por lo mismo. Basta ver las noticias, cuánta delincuencia hay. ¿Qué le queda? Ya no respetan a Carabinero, no respetan a BDI, menos un guardia. Ya no respetan a Carabinero, no respetan a BDI, menos un guardia. Bueno, si no respetan a carabineros, tampoco a los guardias de seguridad, ¿cómo hacemos para frenar la delincuencia en este sentido? Además, ustedes lo escucharon en la nota, ¿no?, de Javier Acuña. Los sueldos son de 500, 600 mil pesos. Hay mucha gente que dirá, mira, prefiero hacer Uber, prefiero hacer transporte, gano 800, 900 y no me expongo a que me saquen la mugre en cualquier Por una lugar. mascarilla. Claro. Por una mascarilla había un video ahí. Exactamente. Ustedes tienen... O terminan trabajando en el mercado informal. Yo creo que en parte un porcentaje del comercio irregular se explica porque finalmente es más atractivo económicamente que trabajos formales con todas estas dificultades. Por eso también tenemos que mejorar las condiciones laborales. Esto es progresivo, por supuesto, pero con el propósito de estimular este tipo de actividad. Y efectivamente nosotros tenemos no solo como municipio seguridad, tenemos inspectores municipales que cumplen labores de fiscalización, de seguridad, tienen que tener, por supuesto, condiciones para enfrentar situaciones de esta naturaleza, y está la situación de los guardias propiamente tal, privados, pero que, como se dice en la nota, tienen pocos requisitos, el curso OS10 muchas veces es muy superficial y por tanto no hay condiciones adecuadas para enfrentar lo que está ocurriendo hoy día, que Mire, es... Les voy a dar un dato. Perdón. Sí, no, termino. solamente esto, que este nuevo fenómeno de grupos grandes de personas y muchas veces armados, obviamente que no hay condiciones para enfrentar esto desde el punto de vista de la seguridad privada. Ya, hay un datito que no creo que no lo hemos comentado, pero me está escribiendo una persona que tiene una empresa de guardias de seguridad. Entonces me dice que efectivamente bajan mucho los ingresos. ¿Por qué? Mira, la inseguridad a las personas y los seguros de vida no cubren las necesidades en caso de fallecimiento o lesiones. Esa es una causa. Además,
La implementación que autoriza Carabineros es muy limitada. Esposas y bastones, eso es solo lo que permite. No están autorizados a aportar ni gas pimienta ni otro tipo de químicos. Y lo otro, que no es último pero no menos importante, el tema del sueldo. ¿Por qué? Él me dice, te menciono que ha bajado mucho el tema de los nuevos guardias, ¿no? Que él recluta, digamos, porque los contratos que uno cierra con las empresas, el sueldo va subiendo según los reajustes, pero los contratos son fijos por un año con la empresa. ¿Todo esto afecta a las personas, alcaldesa? A ver, nosotros, por ejemplo, nuestros guardias de seguridad los contratamos por una asociación, no por el municipio. ¿Por qué? Porque si nosotros los contratáramos por el municipio no podríamos tenerle seguro de vida. Eso está prohibido en la ley municipal. Y nosotros obviamente les tenemos seguro de vida a todos nuestros patrulleros. Les tenemos seguro de accidente porque andan en moto, porque andan en auto, porque los pueden agredir, porque pueden chocar, etc. Entonces, lo primero es que efectivamente uno tiene que preocuparse del bienestar de ellos. En segundo lugar, nosotros les hacemos 3 exámenes psicológicos y después estamos todo el tiempo observando. Porque un guardia de seguridad tiene que tener la sangre fría y la decisión para actuar en un determinado momento, pero también tiene que tener el autocontrol para ver cuándo no debe actuar, porque se está exponiendo o está exponiendo a terceros. Y cuando vemos que hay alguien que empieza a sentirse muy chorito y que actúa cuando no debiera hacerlo, lo sacamos. Lo sacamos porque es un peligro, ¿te fijas? Entonces, ser guardia ya es muy compleja la tarea, porque tiene que tener esa mezcla de control y de seguridad y al mismo tiempo del impulso de actuar. No, y perdón, alcaldesa, pero parece que también tiene que saber que va a vivir situaciones al límite. El entrevistado en esta nota, que nos quiso dar la cara, porque evidentemente se siente asustado, decía, yo ya he vivido cuchillos en la guata, o que alguien me apuntó con una pistola. Por eso que nosotros los tenemos con chaleco antibalas, los tenemos y andan generalmente de a 2, etc. O sea, no pueden andar ni con un gas pimienta. No pueden andar con nada. Ni siquiera un gas pimienta. Pero lo tercero es que yo quiero señalar que ya ojalá que aprueben la ley, el proyecto de ley Naín, que lo presentaron creo Coloma y Alessandri, los diputados, que básicamente las condenas sean mucho más graves cuando se agrede a una persona cuyas funciones son mantener el orden y la seguridad. O sea, de hecho, había un proyecto para mejorar eso para un carabinero, pero los guardias no tenemos nada. Pero claro, tiene que haber para guardias, tiene que haber para carabineros, obviamente que para la PDI, obviamente que también para gendarmería, y para los funcionarios municipales. Y para los seguridad. Los funcionarios municipales, perdona, también están expuestos. Nosotros tenemos un fiscalizador. Y no hablemos solo de, eso iba a decir, no hablemos solo de los casos más graves de delincuencia. Controlar el comercio en la vía pública es cada vez más complejo porque efectivamente son agredidos los funcionarios municipales. Nosotros tenemos una persona y ellos no son guardias, que tenía no fiscalizador, no un guardia. No. Nosotros teníamos una persona que le pidió a un auto que si podía correrse un poco para poder barrer. Se salió el gallo del auto y le rompió la nariz. O sea, a un funcionario municipal. O sea, lo que pasa es que en Chile estamos con un grado de agresividad y de problemas de salud mental y de salud emocional muy grave. Lo estamos viendo de capitán a paje. Y agudizado por la pandemia. Agudizado por la pandemia. Post-pandemia ha aumentado la violencia y la agresividad para resolver cualquier situación de la vida cotidiana. Entonces, pero yo creo que primero uno tiene que decir, ¿sabe qué más? Pegarle a una persona que anda con un uniforme no es broma. O sea, tú le pegas, en Inglaterra, pegarle a un bobby, a un carabinero, olvídate, te frían en la cárcel. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste, sí, es ¿no es cierto? Entonces yo creo que nosotros necesitamos ese tipo de resguardo, no solamente para los carabineros, sino que para todas las demás personas que ayudan a mantener la seguridad. Ahora, por el tema de la salud mental, ya que ustedes lo adelantaron, les queremos decir a todos los que nos están viendo que vamos a tratar el tema en un ratito más. Tenemos expertos y nos van a ayudar en el análisis de por qué estamos tan... esta violencia, porque no todos son delincuentes los que muchas veces con mucha vehemencia responden frente a un carabinero o un guardia o un fiscalizador. No es que uno sea un delincuente, pero sí algo pasa que tu respuesta muchas veces es muy dura, es muy violenta, algo está pasando. ¿Qué fue lo que pasó con el concierto de Daddy Yankee, no? Que tú decías, bueno, sí puedes tener 500 guardias de seguridad, pero si la gente, la cultura, la educación se fue a las pailas con ese concierto y todo el mundo entró, 4.000 personas, difícil. Pero bueno,
Volvamos también a otro tema que nos convoca y que también vemos todo el tiempo, que son las encerronas. Capítulo de encerronas, ¿por qué? Por ambas comunas, Independencia y Providencia, pasan autopistas y, por ejemplo, queríamos saber cómo lo están viviendo, qué puntos han reforzado y cuáles son las medidas que han tomado, digamos, dentro de la autopista para poderle hacerle frente a las encerronas. Allí estamos viendo algunos videos también que efectivamente se hacen virales, pero queremos saber, alcalde, por ejemplo, usted en Independencia, ¿cómo lo está haciendo? Afortunadamente... ¿Puede hacer algo? No, iba a decir, afortunadamente en el caso de Independencia todavía hemos tenido un número muy reducido de casos. Salió un informe hace poquito publicado de dónde se producen las encerronas y pese a que tenemos autopista, sigue siendo afortunadamente todavía acotado. Ya. ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto, desde el punto de vista municipal, la coordinación con Carabineros, privilegiando siempre las zonas más cercanas a las autopistas. No solo por las encerronas, también porque hay gente que hace portonazos dentro de la comuna porque tiene vía de escape más o menos rápida. Perdone que lo interrumpa, le voy a dar la palabra de nuevo, pero veamos un poco lo que está pasando en pantalla para que nos refiramos a eso. Son videos de archivo, en fin. Pero, claro, la lógica te decía a ti que la encerrona iba a ser a la salida de cierto lugar para escapar por allí, no sé. Pero que esté pasando adentro, más encima cuando estamos relativamente encerrados, porque no vemos nada. Sí. Cambió. Ahí está ocurriendo algo que yo creo que es bien valioso, que es parte del plan antiencerronas que el gobierno está trabajando con las autopistas, que es disponer al interior de las autopistas espacios físicos que no tenían, con el propósito, por ejemplo, de que puedan haber vehículos policiales en el interior, de manera que ante una situación de este tipo haya una capacidad de reacción más rápida. Y lo otro, desgraciadamente vimos muchas cámaras de las autopistas no estaban funcionando o estaban obsoletas, no tenían la resolución adecuada. Se está haciendo una renovación del sistema de cámaras de televigilancia. Muchas veces no tiene ni señal. Efectivamente. O sea, ni siquiera para llamar a Carabineros, sino una ambulancia, para algún accidente no hay señal. Por eso volvemos al punto anterior, y yo quiero insistir en esto. Acá, en materia de seguridad, hay una labor del Estado, ¿no?, de los organismos policiales, del Ministerio Público, en fin, de todos los actores, pero también siempre tiene que haber una preocupación de los privados de que la actividad que desarrollan tenga estándares de seguridad también adecuados. ¿Pero no lo quieren hacer, alcaldesa? Perdón, acabo de recibir un mensaje. A ver. Me dicen que efectivamente hubo una ley, un proyecto de ley para proteger a Carabineros, Gendarme y la PDI. El año pasado se rechazó. Entonces, cuando yo digo que efectivamente no existe la voluntad de proteger a Carabineros y de respaldarlo, y a la PDI y a Gendarmería, es porque hay hechos que efectivamente dan cuenta de ello. Era un proyecto del presidente Piñera, ¿no? Sí. Sí. Parlamentario, el presidente lo patrocinó, no me acuerdo. Exacto. Y ahora lo presentaron nuevamente un proyecto así, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos. Ahora, pero cuando algo se rechaza, alcaldesa, no necesariamente es porque no me guste la idea, sino porque quizá era malo el proyecto. Usted porque eso siempre uno puede hacer indicaciones. Yo fui parlamentario mucho tiempo. Claro que sí. Cuando uno está de acuerdo con la ley en general... ¿Y por qué alguien va a rechazar eso? Bueno, porque yo le digo que efectivamente ha habido una actitud en contra de Carabineros. Si eso es evidente, cómo los maltrataron durante muchísimo tiempo. Pero en fin, no quiero quedarme pegada en eso, solamente quiero decir que esto se rechazó. Nos tenemos que quedar pegados un segundo, porque yo sé que el alcalde Durán tiene una tesis de que no todo se rechaza porque no me gusta. No, perdón, yo fui parlamentaria. Usted puede votar, por ejemplo, a favor de la idea de legislar, ¿no es cierto? Sí, que básicamente discutamos. Claro, y después puede decir, mire, pero ¿sabe qué más? Esto y esto y esto no, cambiémoslo por esta otra cosa, etcétera. Cuando usted rechaza la ley es porque en realidad no le gusta la idea en general. ¿Alcalde? Dos cosas. La primera, lo he dicho en este mismo programa, efectivamente uno puede rechazar un proyecto de ley por múltiples razones. A veces el título es muy bonito y está mal diseñado el proyecto, y todos sabemos la calidad de los proyectos legislativos del gobierno de Piñera. Yo creo que no siempre iban en la línea de lo que se necesitaba, a veces había mucha espectacularidad y poca consistencia. Y lo segundo es que yo no tengo ningún problema que se tenga un debate sobre el alcance legislativo de estas cosas, pero que se haga adecuadamente. Es decir, aquí se tira algo al voleo, pero yo por lo menos no soy, a diferencia de Evelyn, que fue parlamentaria, no he sido parlamentario, y creo que si vamos a discutir de esto, que se invite a las personas que participaron de la discusión legislativa, o si no, dejamos instalar una cosa un poco odiosa que creo que no le hace bien al país. Y esto no tiene que ver con si discuto o no con Evelyn, tiene que ver con que la gente lo que espera de nosotros es que nos pongamos de acuerdo para enfrentar a los delincuentes. Entonces, cuando uno trata permanentemente de dejar instalado una cuestión
cuestión más bien política, que yo creo que es injusta, que creo que no hay cómo acreditarla adecuadamente acá, no contribuye... Pero convengamos que la idea de este proyecto Perdón. ¿No? Yo no voy a aceptar ninguna de estas cosas que he dicho. Yo le tengo mucho cariño al alcalde, pero no voy a aceptar. Acá hubo una batería completa de proyectos de ley que se rechazaron por la izquierda y que tenían que ver el robo de la madera en el sur, se rechazó, el proteger a los carabineros, se rechazó, querían, acuérdense, volar, ¿no es cierto?, el estado de emergencia. No, o sea, votaron en contra del estado de emergencia montones de veces. Entonces, yo si quieren les mando después todos los proyectos de ley que se han rechazado. Esto no es un tema, esto fue en el pasado, yo espero que esto cambie, ojalá que cambie, porque ahora se están dando cuenta, ahora que están gobernando, lo difícil que es. Pero cuando fueron oposición se rechazaron todas las normas que permitían tener mayores herramientas para luchar contra la delincuencia y eso, perdón, está absolutamente... detallado, está documentado todos los proyectos de ley que rechazaron. Así que hasta ahí nomás llegamos. Bueno, está documentado, pero Evelyn no ha entregado ningún documento en ese sentido. Por eso yo digo, si se va a discutir, que se discuta entre quienes participaron de esa discusión legislativa para no tratar de sacar una ventaja política que no le hace nada de bien al país. Yo creo que esto además es bien repetitivo. He visto varias veces... Lo que le hace mal al país no es una discusión. Lo que le hace mal al país es haber rechazado las leyes. Está bien, pero hay que ver por qué se rechazó, hay que ver si la ley estaba bien hecha, no, se hay rechazó que ver si era el estilo que conocimos en el gobierno pasado. No, se rechazó títulos rimbombantes mal diseñados. Entonces, entonces esto es como cuando se dijo, mire, vamos a atacar con mucha fuerza los problemas de seguridad en la Araucanía, se implementó el comando jungla y nunca había aumentado tanto la inseguridad. Entonces, aquí hay que hacer menos cosas espectaculares y trabajar con seriedad. ¿Con qué me quedo yo? Este gobierno ha diseñado un plan nacional contra el crimen organizado. Ha establecido un conjunto de medidas concretas e inmediatas en materia financiera, de hecho, el presupuesto 2023, el elemento clave y central es la seguridad, considerando la seguridad pública, que tiene el mayor incremento desde el 2017 en adelante, el mayor incremento en seguridad. Ahora, el 2023. Y incorpora variables como seguridad social y seguridad económica. Pero, o sea, alcalde, hay una mirada yo entiendo integral. lo que usted dice desde el punto de vista que caso a caso, ley a ley, revisar punto a punto por qué se rechaza, por qué se aprueba. Pero ¿por qué alguien va a rechazar la idea de que sea castigado con más dureza quien se equivoca con un carabinero, quien le falta el respeto, quien le pega? Ahí me pierdo. Sí, lo que pasa es que yo también me pierdo en el sentido siguiente, que se hace una afirmación general, pero no estamos discutiendo cuál es el proyecto de ley en particular. Si alguien me dice, mira, revisemos, perfecto, y yo me comprometo a venir acá con Evelyn y discutimos de proyectos en particular, porque si no uno hace una afirmación en general. No, ya estamos de acuerdo, pero esta es una idea está bien, pero discutamos cuál sencilla, es. Pero si es tan sencillo, yo lo que propongo es número del proyecto, cuándo se discutió y que venga acá alguien que estuvo a favor y alguien que estuvo en contra del proyecto. Se puede discutir. No que los alcaldes, que creo que tenemos otra función, dejemos instalado ahí sin que haya posibilidad de discutir el mérito de esa iniciativa legislativa. Miren, rechazaron la ley Juan Barro, la ley que exige la renuncia al uso de la violencia, rechazaron la ley de fuegos artificiales, la ley antibarricada, la ley de protección de infraestructura crítica, la ley que protege a carabineros, rechazaron todo eso. Y el comando Jungla se instaló durante el gobierno de Bachelet. Bueno, ya que nos pusimos esa información que está leyendo Evelyn, no es una información del Poder Legislativo, ¿no? Es de un medio de comunicación que se llama El Líbero, que creo que es un medio de comunicación... ¿Y tú crees que miente? ¿Tú crees que esto crees que estas cosas no se rechazaron? No, es bueno. Lo que yo digo es que si lo vamos a discutir, lo discutamos con... Me lo mandó una abogada. Hay abogados. No, pero alcalde, respondamos lo siguiente. ¿No hubo en época del gobierno de Sebastián Piñera un bloque opositor que pensaba más en rechazar proyectos por una agenda o estaba mirando caso a caso? Le pregunto sinceramente, para que lo deje, y esa va a ser su opinión. Sinceramente, dos cosas. Primero, creo que el gobierno del presidente Piñera fue un mal gobierno y creo que la oposición tiene que cumplir el rol que le corresponde, sin perjuicio que además tuvimos un contexto país especialmente crítico en todos los temas relacionados con seguridad. Segundo, solo una cuestión metodológica. Si vamos a hacer una afirmación, que sea
el nombre de la ley y que quienes lo discutan sean alguien que estuvo a favor y alguien que estuvo en contra, porque o si no, creo que es muy difícil entrarle con seriedad al tema y garantizar que nos ayude para los desafíos que tenemos por delante, porque yo por lo menos no estoy concentrado en lo que dijo alguien hace 10 años atrás, porque créame, tengo todo esto, sino que estoy concentrado en cómo le respondemos a los vecinos en materia de seguridad. Quiere decir algo, le voy a dar la palabra a la alcaldesa, pero quiero que también agreguemos elementos a la conversación, porque como también decía usted, alcaldesa, esas personas que, bajo su opinión, rechazaron esto porque no les gustaba, están gobernando, como usted dijo. Tenemos una declaración de la ministra del Interior hecha en Mesa Central, justamente pensando en los temas de seguridad y lo que enfrenta, o el desafío para este gobierno. ¿La escuchamos? Ministra, todo este énfasis en la seguridad, usted dice la seguridad en general, pero en este caso en la seguridad pública, ¿es un reconocimiento vicario de que estamos ante una situación desbordada, como hay muchos críticos de la oposición que dicen que estamos? O sea, estamos en una crisis sin duda alguna, una crisis que el Estado ha reaccionado lentamente, porque ha habido una evolución del tipo de criminalidad que tenemos en Chile en los últimos años que ha sido exponencial, que ha significado que hoy día lo que antes eran los delincuentes, hoy día son bandas organizadas que tienen un poder de fuego que nunca antes tuvieron, que están dispuestas a un nivel de crueldad que no conocíamos, que tienen información, que tienen organización, que tienen una forma de actuar muy encadenada, porque además son delitos que se cometen no para vender después lo que tú tienes, sino que alimentan un mercado, por ejemplo, como sucede con los vehículos. Entonces se requiere de parte del Estado más capacidades, más inteligencia, más tecnología, más sofisticación, y esas inversiones no se hicieron a tiempo. Como resultado, hoy día uno ve una carrera y parece que va mucho más adelante el crimen. Por eso tenemos que entrenar y darle los recursos al Estado para superarlo y poderlo combatir con efectividad. Bueno, alcaldesa Evelyn Matei, escuchaba a la ministra Toá hablando de cómo ha evolucionado y de este crecimiento exponencial. Pero ojo, ella dice en los últimos años, para que quede claro que no es culpa de este gobierno también, ¿o no? Claro. Efectivamente, esto es algo que viene creciendo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y ha ido cada vez peor, ¿no? El tema es que habían una serie de proyectos de ley que había que aprobar para dar herramientas, ¿no? Y desgraciadamente a esos proyectos de ley se opusieron sistemáticamente y ninguno de esos proyectos de ley en general se aprobó. Y en la mayoría de ellos el actual presidente votó en contra. En la idea de legislar, no después en las indicaciones, yo voto en contra de esto. No, no querían ley. Perdón, la idea de legislar, no querían ley es avalar que discutamos esa idea o ese proyecto. La idea de legislar es mire, yo quiero, por ejemplo, aumentar impuestos. Entonces hay algunos que dicen, no, yo no quiero aumentar ningún impuesto, y otros que dicen que sí hay que aumentar impuestos. Ya, votamos en general. Si se dice que no, entonces no se puede seguir discutiendo el tema. Si se dice que sí, después vamos ya a la discusión en particular, claro, al fondo, en que dice cuáles son los impuestos que vamos a subir, en cuánto los vamos a subir, para quiénes los vamos a subir. Desde el principio nadie quiso hacer nada. Pero desde el principio nadie quiso hacer nada. Votaron en contra de la idea de legislar, ¿ya? Ahora, eso es el pasado. Y yo creo que la gente que nos está mirando acá, lo que está buscando es qué es lo que hacemos ahora en el futuro, porque ya estamos con el lío. Ya estamos con un lío gravísimo. Y yo creo que es súper importante recordar lo que pasó en el pasado, que son parte de las razones por las cuales hemos llegado al punto en que estamos hoy día, pero hoy día que ya estamos con un problema, ¿qué hacemos? Entonces, yo en primer lugar celebro que se estén dando más recursos, por ejemplo, para equipar a carabineros, porque lo necesitan con urgencia. Por otro lado, por ejemplo, el crimen organizado. Son 38.000 millones de pesos los que se van a destinar para la lucha contra el crimen organizado, que es el Tren de Aragua, que son los narcotraficantes, etc. A la gente que está escuchando, yo les quiero señalar que solamente en Providencia, es cierto que Providencia tiene medios que otros municipios no tienen, pero nosotros también tenemos 2 millones de personas que nos visitan todos los días y por lo tanto tenemos mayor cantidad de delincuencia y tenemos mucha gente expuesta a la delincuencia. Nosotros solamente en Providencia nos gastamos al año 6.000 millones. Y aquí, para todo Chile, para todo el crimen organizado, hay 38. O sea, 6 veces y un poquitito más de lo que se gasta en Providencia. Yo les digo al tiro, eso es insuficiente. Yo me alegro que haya ese aumento, porque esa plata antes no estaba.
Pero si me la ministra preguntan... dijo que se van a recuperar todos los automóviles, todo el diagnóstico... No se van a recuperar. El diagnóstico a propósito de los elementos que tiene Carabineros, ella dijo, se va a priorizar. Perdón. Pensé que me estabas hablando de que se iban a recuperar los automóviles robados. Perdón, no. Los automóviles de Carabineros. Sí, tenías toda la razón. Sí, perdóname, yo me equivoqué. Así que efectivamente hay un aumento, ¿no es cierto?, para el equipamiento de Carabineros que es absolutamente indispensable. Pero si esto no va, por ejemplo, nosotros tenemos cualquier cantidad de videos en que jóvenes que están haciendo algún tipo de protesta o algo así van con elementos contundentes, con esto, y rompen los autos de Carabineros en forma totalmente impune. Sí. Bueno, ¿vamos a seguir permitiendo eso? No, pues porque no entonces el auto va a durar 3 meses. No, pero por supuesto, estamos de acuerdo en eso, yo creo, y sobre todo en este punto yo creo que no hay nadie en contra de que se aumente la plata, se recuperen los autos. Exacto. Y ojalá si puede ser más plata todavía. Pero miren, los quiero invitar a lo siguiente. Solo quería decir una cosa porque estaba buscando acá, no tengo desagregado el presupuesto de la Nación 2023 en materia de seguridad. Solo quiero decir que es el más importante incremento de recursos públicos en materia de seguridad del 2017 en adelante. De manera que ciertamente puede ser insuficiente, no tengo el detalle de cada una de las cifras, pero es el más importante del 2017, de manera que creo que revela un esfuerzo significativo. Y lo segundo es que cambiaron varios instrumentos, porque se acaba el Fondo Nacional de Seguridad Pública como lo conocíamos, que era concursable, y entonces los municipios teníamos que competir para tener recursos, y hoy día se quintuplica la cantidad de recursos y se asignan de manera equitativa conforme a las necesidades de los territorios, de manera que en materia de seguridad